Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Seguimos celebrando, querida familia, este tiempo de Pascua, estos 50 días en los que la Iglesia anuncia con gozo que el Señor vino para quedarse con nosotros y entre nosotros, que después de su pasión, muerte y resurrección no nos dejó huérfanos, sino que hay una presencia continuada en toda la historia humana, que Dios es verdad, que Jesucristo nuestro Señor es verdad y camina con nosotros y entre nosotros de mil maneras diferentes. A veces somos conscientes de ella y otras veces quizás no. Hay a veces que no percibimos a ese Señor que nos lleva de la mano o que nos lleva en brazos. Hay a veces que sentimos o creemos que está ausente, pero Él no ha dejado de acompañarnos por el camino de nuestra vida, por el camino de nuestra historia. Ese Dios que hemos visto en los evangelios de este tiempo de Pascua, al principio se hacía el encontradizo con sus apóstoles y que después busca recursos de su época para mostrarnos su cercanía. El domingo pasado decía que él era como un pescador que echaba redes para buscar esos peces que están en el mundo. Hoy el propio Jesús reclama para él esa figura que era tan habitual en aquella época y que los que somos de pueblo también para nosotros ha sido habitual en nuestra niñez y en nuestra juventud, quizá ahora en esta sociedad urbana es menos, esa figura del pastor, ese hombre que salía de temprano casi al amanecer con esos rebaños, que llevaba aquellos pastos por aquellas montañas, en los que no había ni sábado ni domingo, estaban todo el día pendientes de aquellas ovejas, a las que cada una le tenía su nombre, un nombre simpático, un nombre cariñoso, a las que le amaba y la oveja enseguida iba en busca de él. A veces con un sonido, con un chiflido, la oveja iba en busca de su pastor. La oveja escucha la voz de su pastor, le conoce, le sigue, dice el Evangelio de hoy, le regala la vida eterna. La vida eterna no es algo que yo consigo por mis obras. La vida eterna no es un premio que Dios da a los que hayan conseguido alcanzar una vida. La vida eterna es un regalo que Dios le da, como dirá el libro del Apocalipsis, a aquellos que vienen de la gran tribulación. Nadie va a perecer, porque nada ni nadie, como decía el apóstol Pablo, va a conseguir separarnos del amor que Dios nos tiene. Nadie las arrebatará de mi mano. Nada ni nadie va a conseguir quitarnos del amor que Dios nos tiene. Porque el amor que Dios nos tiene no depende de nosotros. El amor de Dios no depende de lo que yo hago, ni de lo que yo digo,
ni depende de mis obras, ni depende de que yo sea más bueno, ni que yo sea más malo, ni depende de mi vida. Como el amor, muchos de ustedes son padres y madres de familia, el amor que ustedes tienen a sus hijos no dependen del comportamiento que sus hijos tengan hacia ustedes. Hay hijos que a veces somos más fríos, hay a veces hijos que somos ingratos, hay a veces hijos que somos olvidadizos, hay a veces hijos que se van y no llaman o han hecho algo que no está bien, y eso no mueve ni un hilo el amor que ese padre o esa madre puede sentir por su hijo. El amor de Dios, el amor que Dios me tiene, no depende de mis obras, ni de mis actitudes, ni de mi pecado. Dios me quiere por Él mismo. El amor de Dios brota de su corazón. No está dependiendo, no depende de las actitudes que yo pueda tener en mi vida. No depende de mis obras, no depende de los caminos ni de las decisiones que yo tome. Hay gente que puede decidir no creer en Dios, pero eso no quiere decir que ya Dios no va a creer en ellos. Hay gente que decide que no aman a Dios, pero eso no quiere decir que Dios ya no les quiera. Hay gente que decide negar a Dios, pero eso no quiere decir que Dios les niegue a ellos. Dios no depende de nosotros para existir, para ser, para amar, para ir caminando por esta historia humana. A este cuarto domingo de Pascua se le conoce también, a la luz de este Evangelio, como el domingo del buen pastor. El pastor bueno, como decíamos, que conduce a sus ovejas. Por esta similitud también la Iglesia mira hoy con cariño a sus pastores. También la Iglesia hoy mira con gratitud a aquellos que pastorean en este lenguaje bíblico a sus fieles. La mayoría de ellos, la mayoría de los creyentes, hoy miramos a nuestro Papa Francisco con gratitud. La mayoría de los creyentes miramos hoy a nuestro Papa Francisco con cariño. Le agradecemos su esfuerzo, sus años y cómo está este hombre, este Papa, intentando hacer las cosas con el corazón, a veces con una voz profética, yendo a países complicados, metiéndose en historias a veces difíciles. Ahí está dándole a la Iglesia, intentando darle otra luz, otro aire, denunciando lo que es pecado y anunciando la salvación. La mayoría encantados con él. Siempre habrá algunos que tirarán sus dardos, siempre hay algunos que sin saber hablan, siempre hay algunos que pondrán los peros, siempre están aquellos que creen que saben de todo y de nada entienden. En Málaga, nuestro pastor, don Jesús, nuestro obispo Jesús, pastor de Málaga, la mayoría de la diócesis encantado con él. Un hombre servicial, un hombre cercano, que dedica su vida entregada a esta diócesis. La mayoría de nosotros, la mayoría de los feligreses, de los diocesanos, encantados con él, agradecidos a él. Un hombre que entrega su vida desde el ministerio episcopal a la diócesis. La mayoría, la inmensa mayoría, ahora está haciendo la visita pastoral a nuestro arciprestazgo entregado, y las parroquias, y él dedicado, cariñoso, cercano. Siempre habrá alguien que no le gusta, siempre habrá alguien que le encontrará un defecto, siempre habrá alguien que dirá que esto no está bien, siempre habrá alguno que lo hará mejor, siempre, incluso dentro de nuestras propias comunidades hay personas que intentan o hacen daño con sus palabras, con sus críticas, con sus comentarios. Es fácil ponerse delante de la tele y hablar. Es fácil ponerse delante de quien no conoce y decir lo que no sabe. Y junto con el Papa, junto con el obispo, están sus colaboradores, los sacerdotes, que también intentan hacer las cosas lo mejor que saben, lo mejor que pueden, con sus fallos, con sus errores, con sus pecados, con sus miserias, con su vida. La mayoría de ellos encantados, la mayoría de los seglares, de las parroquias, pues bueno, intentando hacer las cosas lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos. La mayoría de la gente pues agradecida por esos sacerdotes que tienen
al servicio en los pueblos pequeños, en las grandes ciudades, como están cercanos, en los hospitales, en las parroquias, en las comuniones, en los bautismos, en las catequesis, en las cofradías, la mayoría agradecidos porque saben del esfuerzo que hacen. Estamos cada vez menos, no sabemos a dónde acudir, vamos a veces demasiado, la mies es mucha, los obreros son pocos. También, como me pasa con el Papa, con los obispos, algunos tienen siempre la escopeta cargada, a veces con su dardo envenenado, con sus críticas infundadas, con sus caras largas, con su impundio, con sus gestos. Es verdad que a veces uno se equivoca, es verdad que a veces uno no hace las cosas como a uno o a otro les gustan, pero hay que ser, yo entiendo que hay que ser paciente, comprensivo. Uno viene, uno renuncia a su libertad. A los curas nos dice el obispo, ahora tiras para allá, ahora tiras para allá, y uno coge la maleta y va donde te dicen, sin más familia que vosotros. No tenemos a nadie, uno vive solo en una casa vacía a la que no visita nadie, a veces sin más hijos ni mujer, y quizás los padres ni tienen o padres mayores. Vosotros sois la familia de los curas. Si vosotros no les mimáis, no les cuidáis, no los arropáis, realmente esto se hace más duro. A veces uno siente la soledad del ministerio, a veces siente uno la frialdad de la gente que con muchos, como decía antes, tratan con cariño y quizá otros te tratan con dureza. La dureza del cristiano que te trata mal se clava en el corazón del pastor. Un cristiano que trata mal a un sacerdote, un cristiano que trata mal a un obispo o al papa, se clava en el corazón del pastor. Pidámosle al Señor que nos conceda esta mañana, en primer lugar, darle las gracias a Dios porque Él es el buen pastor. Pidamos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Pidamos hoy por el cura que nos bautizó. Ya estará muerto y a lo mejor ya no se acuerda nadie de él. Y que el Señor le dé las gracias porque nos hizo cristianos. Pidámosle al Señor, démosle gracias por el cura que nos dio la comunión, el cura que nos visitó, que ha estado acercando a nuestros problemas, que nos ha oído. A veces nos visitó en los hospitales, estuvo cercano en un problema, a veces ha habido sacerdotes pendientes de nosotros que nos han ayudado en algunas ocasiones y desaparecieron de nuestra vida. Pidamos también por aquellos que pueden estar ahora al servicio vuestro. Vuelvo a decir, con fallos, errores y pecados, no somos ángeles ni tenemos alas, somos hombres como vosotros. Ahora mismo estamos donde la Iglesia ha querido. Cuando la Iglesia nos pide que nos vayamos, cogeremos las maletas y nos iremos. Tener paciencia con nosotros, perdonar nuestros errores, perdonar nuestros pecados, ser indulgentes y tratar de comprender, tratar de tratarnos como si fuéramos de vuestra familia y de vuestra casa. Intentar ser de alguna manera comprensivos con aquellos que un día el Señor ha puesto al servicio de vuestras comunidades.